Hola a todos, un abrazo, un saludo especial. Yo soy Tato Álvarez y estoy a través de este canal compartiéndote perlas de Dios o principios que yo creo que son de mucha ayuda en nuestro camino con Cristo. Estamos comenzando una serie que se llama El cumplimiento de las promesas de Dios y estábamos basándonos en ese versículo de Ezequiel capítulo 12, en el versículo 22 y 23, en donde Dios dice que Él quiere quitar un refrán o un pensamiento que hay en su pueblo, en el que dice que pasa el tiempo y las promesas de Dios quedan en nada. Él dice, ahora el refrán va a ser el cumplimiento de las promesas de Dios es ahora. Y yo quiero hablar esto sobre tu vida. Yo sé que tú tienes sueños, tú tienes palabras que has recibido de parte de Dios y tú estás esperando que ese cumplimiento llegue y ese cumplimiento está llegando. Y quiero darte algunas perlas que te van a ayudar de pronto a administrar correctamente esas palabras que Dios ha dado para tu vida. Una de estas perlas que quiero compartirte el día de hoy la he titulado Relaciones. Y es muy interesante. Precisamente esto me lleva al final del año pasado, en medio de lo que el año pasado fue para todos nosotros. Estoy haciendo referencia al 2020, que fue un año muy particular. Y estando en medio de todo eso, llegó ese pensamiento a mi corazón. Bueno, Señor, tú tantas veces me has dado esta promesa, pero yo veo que pasa el tiempo y a veces lo veo cerca, pero uno vuelve y se aleja y no ocurre. Yo quiero saber, Señor, ¿cuándo va a ser el cumplimiento de tu tiempo para esta promesa en mi vida? Y yo estaba pensando en eso, ese era mi pensamiento, esa era mi pregunta delante de Dios. Y una tarde el Espíritu Santo habla a mi corazón de manera muy clara. Estaba yo pues en mi tiempo a solas con Dios y Él empieza a hablarme y me dice, Tato, lo que pasa es que mi tiempo no es como el tiempo de ustedes. Yo sé que muy seguramente tú has estudiado acerca del tiempo en la Biblia y allí en la Biblia nos hace referencia a dos tipos diferentes de tiempos. El cronos y el kairos, hablando del cronos como el tiempo cronológico, el tiempo humano, el kairos como el tiempo de Dios. Y yo pensé que él iba a hacer referencia a eso, pero él me dijo, no, Tato, tú tienes que entender que mi tiempo no es una fecha en un calendario. Para ustedes, el tiempo tiene que ver con eso. Muéstrame una fecha. Dime, faltan 3 meses, faltan 3 semanas, faltan 3 años, faltan 3 décadas. Muéstrame cuál es tu tiempo en el calendario. Muéstrame esa marca. Yo quiero saber el día donde esto va a cumplirse. Y el Señor entonces empezó a decirme, no, Tato, tú tienes que entender que para mí el tiempo no son marcas en un calendario. Para mí el tiempo son relaciones. En el momento en que Él me dijo eso, yo no lo comprendí inmediatamente. Pero Él entonces me lleva a Gálatas, el capítulo 4, versículo 4, donde Él está hablando acerca del cumplimiento de la mayor promesa que Dios le hizo a la humanidad después de su caída. Cuando Él les dice, yo voy a enviar a mi Hijo, yo voy a enviar un Salvador, yo voy a darles un Mesías. Y ahí en Gálatas 4, versículo 4 dice que en la plenitud de los tiempos, empieza diciendo eso, en la plenitud de los tiempos. Yo no sé tú, pero si a mí me hablan de me dan esa frase, la plenitud de los tiempos, la plenitud de los tiempos de Dios para esa promesa de tu vida, inmediatamente yo pienso en una fecha en un calendario. Pero Él allí me estaba mostrando otra cosa. Dice, en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo a través de una virgen. A través de una virgen. Y cuando yo leí ese versículo, la frase que saltó a mis ojos fue precisamente el a través de una virgen. Ya no fue la plenitud de los tiempos, sino a través de una virgen. En otras palabras, la plenitud de los tiempos para Dios no era una fecha en el calendario, no era el siglo cero, el año cero del primer siglo, sino realmente la plenitud de los tiempos para Dios se llamó María. María era el cumplimiento de Dios para ese deseo suyo. Él estaba esperando esa relación que él iba a tener con esta joven mujer. Esa relación de confianza, de amor, de adoración, de completa entrega a Él, de creer en sus propósitos y de estar dispuesta a rendirse a sus propósitos. ¿Cuántas niñas o cuántas mujeres más pudieron haber sido galardonadas con este favor? Pero ella tomó una decisión, ella tenía una disposición, ella ya había labrado una relación con Dios y ya había labrado un deseo propio de su corazón hacia Dios, una respuesta propia hacia Dios, la cual hizo que entonces ella fuera visitada por Dios y se le ofreciera semejante privilegio al cual ella entonces le dice sí, el cual ella recibe, acepta y termina diciéndole, aquí está tu sierva. Realmente es interesante porque me deja ver que Dios sabía que María sí iba a estar dispuesta.
María sí iba a decirle sí a su plan. María sí iba a decirle sí a su deseo. María iba a estar de acuerdo con el deseo del corazón de Dios, iba a estar de acuerdo con el propósito que viene en el corazón de Dios, y iba a estar dispuesta a lo que fuera necesario para que esa voluntad de Dios se pudiera cumplir en ella. Y por eso es que entonces el ángel al finalizar le dice: tú eres llena de gracia, tú eres la más favorecida de las mujeres. La más favorecida de las mujeres. La plenitud de los tiempos no tiene que ver con una fecha en el calendario de tu vida. Tiene que ver con relaciones. Hay personas que Dios ha acercado a tu vida a lo largo de tu viaje con Él. Y hay personas allí que tienen encerrados tesoros y que son parte del cumplimiento de esas promesas de Dios para tu vida. Así como tú también eres el cumplimiento de las promesas de Dios para otras personas. Muchos de nosotros descuidamos las relaciones por estar enfocado en las fechas, en los términos de vencimiento, en qué va a pasar porque llega esa fecha en donde tengo que cumplir con esta cuota, donde tengo que cumplir con esta obligación, donde tengo que dar esta meta, donde tengo que pagar este impuesto, etcétera, etcétera. Y por estar enfocados en fechas descuidamos relaciones, mientras que Dios hace todo lo contrario, se enfoca en relaciones porque Él sabe que a través de las relaciones hay respuestas para las fechas. Fue lo que pasó con Pedro. Él se acerca a Pedro, empieza a cultivar una relación con él, porque él sabía que años más adelante los que iban a cobrar impuestos iban a golpear a su puerta y iban a decir: dame tu impuesto, el impuesto de Pedro. Y él se queda mirando a Pedro y le dice: bueno, ve y pesca un pez, y en el pez que pesques, allí en la boca va a haber una moneda que va a alcanzar para pagar tu impuesto y el mío. Jesús le dice a Pedro, el que era pescador, él sabía que él era pescador, él iba a tener cómo responder para esa necesidad. En estos dos ejemplos tan sencillos, pero tan importantes, tan impactantes, tan profundos de la Biblia, yo te quiero mostrar que realmente el cumplimiento de Dios, inclusive para fechas también, está en las relaciones. ¿Qué relaciones son las que Dios está queriendo que privilegies en tu vida? ¿Qué personas son las que Él está trayendo? ¿Qué personas son las que Él está queriendo que se alejen? Porque todo eso es importante en este momento, porque Dios sí quiere traer el cumplimiento de sus promesas a tu vida, y en la plenitud de los tiempos no es una fecha, son relaciones. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campana si esto está siendo bendición para ti, porque voy a seguir subiendo contenido que tiene que ver con el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida, y yo sé que esto te interesa. Entonces nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao.